Hoy día vamos a hablar de la inmunidad. ¿Qué entendemos por inmunidad? ¿Qué es inmunidad? ¿De qué trata la inmunidad? ¿En serio? ¿Nunca escuchó el término inmune? Defensa. Un sistema de acción. Ya, pero como que la acción es como muy peligro, ¿no? ¿Qué tipo de acción? De protección. Ya. A ver, es la adquisición de algo para no verlo afectado por agentes externos. ¿Ya? ¿Te has chamullado más cada vez? A ver, Chono. La respuesta a un estímulo que puede generar un efecto adverso. Ya. Está por ahí. ¿Es la defensa contra cualquier agente externo al cuerpo? La defensa de cualquier agente externo al cuerpo. ¿No? Tu esposa, por ejemplo. Toma chido eso. La garganta no es el problema, es la interrupción, es el problema. Pues más o menos por ahí va la cosa, ¿no? De hecho, la defensa se enferma. Hay toda una especialidad médica que se llama, ¿cómo se llama? Inmunología, una residencia de 3 años para tratar problemas en donde se enferman el sistema de defensa, el sistema inmunitario. Y es muy chévere, además hay muchas enfermedades, algunas de ellas emergentes, algunas de ellas raras, que dependen de este sistema. De hecho, hay otra especialidad que se llama reumatología, que también tiene que ver con los trastornos de ese sistema. ¿Qué enfermedades podrían ser vinculadas a la inmunidad? A ver, ¿alguna idea? Zapatero, no sé si sabe un poco de inmunidad. El SIDA, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? es una de ellas. Pero esa es la más famosa porque incluso se llama inmunodeficiencia, ¿no? Pero hay otras, ¿no? O sea, por ejemplo, otras que sean propias, sin necesidad de que haya un tercero que se involucre. Se me ocurre artritis reumatoide. ¿Me escuchado artritis reumatoide? Es una falla de esto. O sea, ahora vamos a ver más o menos desde el punto de vista histológico cómo funciona el asunto. Entonces la defensa es, cuando hablamos de inmunidad, hablamos de defensa, como decían sus compañeros, la defensa. Pero esa defensa está organizada en distintos niveles y tipos de mecanismos que nos van a proteger de agentes, no solamente agentes biológicos, que son los más comunes, como el virus del HIV, como la bacteria tuberculosis, ¿no? Sino también de agentes fisioquímicos que son potencialmente dañinos. ¿Qué agente fisioquímico podría ser? La bacteria es un agente biológico, está viva. También es un agente biológico. Sí, yo sí lo considero un agente. La radiación. Por ejemplo, la radiación, los rayos X, la luz ultravioleta, podrían tener potencialmente capacidad de hacernos daño. Por ejemplo, contestar qué tiene que ver. A ver, pónganse a pensar. Los rayos ultravioleta, ¿qué alteran? El ADN, ¿no es cierto? ¿Dónde es donde los rayos ultravioleta podrían afectar nuestro ADN? ¿De qué parte del cuerpo? ¿Por qué se vuelve bloqueado solar? De la piel. Ya, el ADN de las células de la piel. Si el rayo sol, la luz del sol llega a las células de la piel y altera su mitosis, ¿no? Y genera células alteradas, ¿eso es potencialmente un qué? Un cáncer, ¿no es cierto? Entonces esa célula que está loca, que está alterada y se empieza a reproducir, ¿nos puede hacer daño? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? La matamos. ¿Y quién la mata? El sistema inmunitario. De nuestro cuerpo cada rato se producen células con fallas. Y el sistema inmunitario es como Hitler, ¿no? Mata a los que están fallados. Y
y evita que se reproduzcan y produzcan tumores. A veces nos ganan, o a veces tenemos las defensas bajas y nos ganan, y aparece cáncer. Entonces ven cómo un agente fisicoquímico puede producir un daño que activa el sistema inmunológico. Pero en histología vamos a ver una parte de la defensa que está vinculada a un sistema que se llama sistema inmunitario. Es el sistema que tiene como función proteger al organismo frente a los potenciales derivados, en este caso derivados de macromoléculas exógenas. Y ahí sí vamos a tener una definición más clara. Una bacteria que es potencialmente dañina, o un virus que es potencialmente dañino, o un hongo, o un parásito, no sé, una pulga, ¿no? Son enormes, pues. Son estructuras muy grandes para poder generar una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria no puede ir contra una bacteria que es gigante, una bacteria. Para nosotros es demasiado grande. La respuesta inmunitaria no se produce contra la bacteria, sino se produce contra un pedacito de la bacteria. Contra una de las macromoléculas que forman la estructura de la cápsula de la bacteria o de la membrana de la bacteria, que se identifica como extraña. Y es la que genera una respuesta de defensa. Esa partícula, que acá se define como macromolécula exógena, se conoce con el nombre de antígeno. ¿No? Entonces un antígeno es un pedacito de un microorganismo, ¿no? Cualquiera que sea, que va a despertar una respuesta inmunitaria. O sea, uno dice que erróneamente hemos despertado una respuesta contra la bacteria de la tuberculosis. Sí, en términos generales se entiende, ¿no? Que estamos defendiendo contra la tuberculosis, pero molecularmente no es contra toda esa bacteriasa, es contra un pedacito de su estructura de macromoléculas, ¿no? Eso es una macromolécula exógena. De hecho, todos nosotros tenemos una constitución macromolecular propia, ¿no? Y nosotros, el sistema inmunitario tiene que conocernos a nosotros para identificar lo que es extraño a nosotros. Es una charla muy interesante de ese sistema, ¿no? Acá dice que los componentes macromoleculares o moleculares de un organismo, así sean de la misma especie, son bien distintos. A ver, ¿qué pasa si nacen dos gemelos? Por parto vaginal. ¿Molecularmente son iguales? ¿O son diferentes? Son gemelos monocigóticos idénticos. ¿Por qué son diferentes? O sea, probablemente sí sean iguales en el instante en que nacen, pero solamente ahí. Porque esos que nacieron, probablemente uno respiró polvo y ese polvo que respiró generó una respuesta inmunológica contra ese polvo y se hizo molecularmente diferente a su hermano y no respiró ese polvo. O uno se comió unas bacterias de la vagina cuando salió, unos lactobacilos, y generó una respuesta inmunológica contra esos lactobacilos y esos mecanismos de defensa que se generaron lo hacen diferente. Acá funciona mucho eso que decía Ortega Gasset cuando definía a la persona. Decía, es un filósofo, ¿no? Le decía, yo soy yo y mis circunstancias. Si los dos gemelos nacieron en este momento son iguales, pero al cabo de unos minutos tienen circunstancias distintas. A uno lo cargó la mamá con sus bacterias de la piel, con su saliva, con su sudor, y el otro lo cargó el papá con su olor a cigarro, con los pelos sucios de la barba. Esas personas entraron en contacto con personas diferentes y empezaron a generar moléculas diferentes para defendernos de esos posibles agresores. Y su conformación molecular empezó a cambiar. O sea, puede ser idénticos al momento de nacer, porque sí, pues si ustedes se pueden empezar la receta en la misma, deben ser idénticos. Pero la interacción, las circunstancias a las que se enfrentan, los hacen que con el tiempo sean distintos. De hecho, esas macromoléculas que son los antígenos, que nos hacen generar respuestas a nosotros, esas respuestas se codifican en el ADN y se guardan en la memoria y nos hacen diferentes. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos esa definición en claro. Cada individuo, dice, tiene una identidad bioquímica única, así sea de gemelos idénticos, ¿no? Tenemos una huella, ¿no? Y que además se va modificando con el tiempo, porque vamos conociendo cosas diferentes con el tiempo. Por ejemplo, ¿a ustedes les han dado papeles? ¿Algo de los papeles? Probablemente no, porque ustedes ya están vacunados contra papeles. A mí me dio papeles, porque mi época no había pública.
varicela y nos hemos defendido, pero mi sobrino de 7 años no le ha dado porque él ya no vacuna contra la varicela. Entonces, en la historia también uno puede encontrar este tipo de información. De hecho, cuando uno hace investigación antropológica y uno quiere saber qué enfermedades han tenido nuestros ancestros, uno puede identificar el ADN de la defensa contra la tuberculosis, por ejemplo, en gente que vivió hace 3.000 años, 4.000 años, y él que tuvo tuberculosis. ¿Por qué? Porque quedó grabado con su ADN la defensa que se generó contra esa enfermedad. Por eso digo, somos bioquímicamente únicos, diferentes y cambiantes, ¿no? Ahora, la chamba del sistema de defensa no es solamente defendernos de que alguien nos ataque. Una parte importante de la chamba del sistema de defensa es memorizar lo que tenemos nosotros. O sea, reconocer lo propio que es distinto de lo extraño. Y el cuerpo es bien loco con esas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto de reconocer lo propio de lo extraño. ¿Cuáles son algunas características sexuales secundarias de varón? A ver, échase unas. Voz gruesa, espalda ancha, pilosidad más marcada, perfecto. ¿No te escuché? Ya bueno, vello facial. Olor en la sudoración, pues todos nosotros le empieza a variar diferente. ¿Ya qué más? Sí, eso va a tener atención. Chicos, ¿qué les ha pasado cuando han tenido 3 años? Ahí abajo. ¿Nada? Les va a pasar, les cuento, les va a crecer el pene, ¿no? Y les va a crecer los testículos, ¿no? Y se va a oscurecer un poco esa zona. De todo lo que hemos mencionado, ¿qué podría ser preocupante para el sistema inmunitario? El crecimiento de los testículos. ¿Por qué crecen los testículos en la adolescencia? ¿Qué fenómenos se le han hecho de ustedes? ¿Ah? ¿Por qué crecen los testículos en la adolescencia? Cuando recién nacemos o somos niños, ¿qué tenemos en los testículos? Solo tenemos espermatogonias. Son unas células que son las mamás, las abuelas, las abuelas que van a ser el espermatozoide, ¿no es cierto? Son espermatogonias. Pero en la adolescencia, esa espermatogonia se activa y empieza a transformarse en espermatozoides. De hecho, el epitelio de esa zona, que es el epitelio germinal testicular, de ser de una línea de células espermatogonias, se vuelve de varias líneas, se parece el espermatocito primario, secundario, el espermátido y el espermatozoide. Entonces, el tubo seminífero se hace gordo. Es un derecho idéntico, así que no estoy diciendo nada nuevo. Se hace gordo, y cuando se hace gordo todo el tubo seminífero, todo el testículo, crece. Hasta ahí, todo chévere. Pero ¿qué edad tiene ese paciente, ese niño? 12, 13 años, ¿no es cierto? Ya. Estas células de la defensa conocían a un niño con un testículo chiquito. Toda la vida se pasearon por ahí y vieron nada. Y un día agarra y viene y encuentra un testículo grande con unas células rarazas, con cola, que se mueven, que quieren salirse. ¿Qué pensaría en la defensa? ¿Son propias? Bacterias. Pensaría que son extrañas, ¿no es cierto? Que son distintas. Tienen que aprender a conocerlas. O, lo que pasa en la naturaleza es demasiado sabia, la naturaleza se las oculta. Las células de la defensa nunca conocen al espermatocito primario, porque parece un sello natural que veremos en la clase reproductor, que evita que entre en contacto. Porque ¿qué pasa cuando entra en contacto un espermatocito primario con una célula de defensa? Lo mata. Y si lo mata ese paciente es enfermo. ¿No? Entonces, dense cuenta de la importancia que tiene que nuestro sistema de defensa nos conozca tan bien para cuando encuentre algo diferente, lo mate. Y eso nos defiende de qué enfermedad más. Oímos el ejemplo de piel del cáncer. Porque nosotros conocemos nuestras células tal cual son, con todas sus formas, sus cachitos, sus puntitas, sus sabores, todo lo conoce el inmunitario. Si una cambia, que empieza a dividirse más rápido, se pone más clarita, más oscura, con un núcleo más feo, el sistema inmunitario no lo piensa, dice, tú eres mala, y ¡plum!, la destruye. Y eso se da constantemente en un sistema de una forma de reacción de las células. Y eso hace que no tengas más. Claro, eso empieza a fallar con los años, ¿no? Y cuando falla con los años, ahí aparecen estas enfermedades.
El síndrome, de Liefeld-Mehling. explícame ese síndrome. Lo que tengo entendido es que es un síndrome en el que las personas nacen desde muy jóvenes, desarrollan distintos tipos de cánceres en su cuerpo. Muy chiquitos. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver ahorita que hay diferentes tipos celulares que van a luchar contra diferentes tipos de cosas. O sea, no es una sola célula, son un conjunto. Y cuando una de ellas falla, por ejemplo, una de las células que se defiende se llama linfocito, de CD4. Al virus de la inmunodeficiencia humana le gusta ese linfocito. Entonces, cada vez que lo ves, se ve ahí adentro, coloniza y lo revienta. Entonces, el paciente con infección por VIH empieza a tener deficiencia de TCD4. Y el TCD4 es un luchador, es el que va al célula de cáncer y lo igual que lo mata. Si no tengo CD4, aparece cáncer. Entonces, el paciente con VIH no muere solo de infecciones, muere de sarcoma de Kaposi, de osteosarcoma, de los cánceres más bravos, linfoma, Hodgkin, de esas cosas raras. Vamos a verlo. Ahorita, cuando veamos algunas horas especiales, quizás podemos googlear ese síndrome raro que has mencionado. A ver, ¿cuáles son los componentes del sistema inmunitario? La célula protagonista, la ama y señora, la vedette, la dueña del show, es el linfocito. ¿Se acuerdan del linfocito? La célula que era producida en la médula ósea y que formaba parte del glóbulo blanco. De hecho, es el segundo glóbulo blanco más importante. Hay linfocitos pequeños, medianos y grandes. Los linfocitos pueden ser de dos tipos, ¿se acuerdan? El linfocito T y el linfocito B. El linfocito B produce anticuerpos y el linfocito T es un coadyuvante luchador, ¿no es cierto? Y tenemos el linfocito es esférico, es no granulocito, tiene un núcleo enorme, ¿no? Que deja un poquito de espacio para el citoplasma. Me ha quitado la vida. Bueno, continúa con la explicación, por favor. Ya. Entonces ya lo conocemos. Este es el protagonista del sistema inmunitario. Entonces, donde yo vea linfocitos, tengo que pensar en inmunidad. ¿Dónde hay linfocitos? O sea, ¿quiénes participan en la inmunidad? Por ejemplo, la médula ósea, porque ahí se fabrican los linfocitos, ¿no? El timo, porque ahí los linfocitos T adquieren las características para ser linfocitos T. De hecho, los linfocitos nacen de la médula ósea, chicos, se van al timo y ahí evolucionan para convertirse en linfocitos T de tipo. Los ganglios linfáticos es unos órganos que funcionan como cuarteles de linfocitos distribuidos en toda la red linfática. Después podemos encontrar en varias zonas manchas de linfocitos que se llaman acúmulos linfoides, sobre todo en aquellas zonas donde hay contacto con el exterior. Por ejemplo, ¿dónde podrían ustedes linfocitos? En acúmulos. ¿Dónde? En la axila. Pero ahí no hay contacto con el exterior porque la piel protege la axila. Pero en la boca, en el esófago, en la caña nasal, en la vagina, ¿no? Ahí yo pondría cuarteles de linfocitos porque ahí se meten cosas extrañas, ¿no? Chupa el lapicero, ¿no? O sea, hay bastante ingreso de agentes extraños a esas zonas. Entonces hay acúmulos linfoides. De hecho, acá hay un anillo linfático de Waldeyer, ¿no es cierto? Donde están las amígdalas, en fin, o sea, hay todo un montón de cuarteles de linfocitos. ¿Dónde más? En el vaso, ¿no? El vaso es otro órgano grande que filtra la sangre y que al filtrar la sangre también puede identificar algunos agentes potencialmente dañinos y destruirlos gracias a la presencia de linfocitos. Muy bien. Hoy ya sabemos entonces cuál es el protagonista y dónde está ubicado. ¿Qué es una respuesta inmune? Pues la respuesta inmune es la consecuencia de la presencia de un agente potencialmente agresor. O sea, cuando entra un potencialmente agresor, una macromolécula exógena, se genera una respuesta inmunitaria. Y esta respuesta puede ser de dos tipos. Hay una que es la más primitiva, que se llama respuesta celular. Y es como cuando te insultan y tú eres primitivo, ¿qué haces? Le pegas, ¿no? No, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué pasa con esa respuesta? Que puede ganar el guano, lo bloquea, ¿no es cierto? O puede que no me gane el guano y simplemente me mates tú, como que eso. Esta respuesta es muy efectiva o muy poco efectiva, o sea, es extremos. Es primitiva, o sea, en nuestra evolución apareció primero, ¿no? De hecho, la poseen algunos organismos menores, ¿no? ¿Y cómo es que funciona esta respuesta celular? Es un mecanismo de ataque en contra de microorganismos que se encuentran. Un microorganismo viene
nos invade y se mete en nuestras células, ¿no? Entonces nuestro sistema inmune va a ver a la célula infectada y dice, oye, ¿qué se metió ahí dentro del microorganismo? Y ¡pah! Se la come a la célula. La mata la célula, pero también mata todo lo que está dentro. ¿No? Es celular. La otra forma de respuesta inmune es una forma más evolucionada, que se llama respuesta humoral. Entonces es como que cuando te atacan a ti, te vienen a hacer una agresión y tú ¿qué haces? En vez de pegarle, tuvimos un ratero, le digo. O sea, me insultas. Y ha robado mucho, y todo el mundo sabe, y la prensa. Tú humillas y te vas. Es una respuesta que no usa el contacto, sino que envía señales, envía moléculas a distancia para atacar a la agente agresor y eliminarlo de esa forma, pero son señales ya pensadas en el punto débil de ese agente agresor. Es una respuesta más lenta que la celular, es una respuesta específica porque el insulto va contra esa agresión específica, contra esa bacteria, ese virus específico, contra esa macromolécula específica. No sirve para otras macromoléculas, solamente se diseña para ella. Esta además tiene otras características, como por ejemplo, deja memoria. La célula una vez que te insultó y te mató, se acuerda de ti toda la vida, y si te ve otra vez te vuelve a insultar. ¿No? Así funciona. Esa respuesta, ese misil, ese insulto se llama anticuerpo. O sea, genera un anticuerpo para ese agente que es el antígeno, ¿no? Esa macromolécula que es el antígeno. Esto recordemos nuestra varicela. Habíamos dado varicela, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la varicela? A ver. Horrible. Me contagió el hermanito menor, Bruno. Primero malestar general, luego fiebre y luego un brote en la piel. A mí por suerte no me dio mucosas, pero puede salir del ojo, en la boca, en los morales, ¿no? Vesículas son que duran 7 días en brotar, 7 días en secar y 7 días más en desaparecer, casi un mes las son. Pero luego desaparece todo y no queda nada. Y luego nunca más me da. No da varicela otra vez. Me da herpes zóster, pero no varicela. No en todo el cuerpo, solo un pedacito del cuerpo. Ya, ¿qué pasó ahí? El virus de la varicela entró al cuerpo y las defensas celulares dijeron, ¡ay, yo te conozco! Y ¡pum, pum, pum! No fueron peleas. Esa pelea generó fiebre y malestar general. Y generó el brote, porque el virus dijo, ¡estás loco! Se defendió y empezó a colonizar células y empezó el brote. Mientras estaba la bronca, las células de la defensa humoral la vieron a la varicela y dijeron, por acá ese costado tuyo, por izquierda, derecha, ahí te voy a matar. Y empezó a preparar misiles. Mientras estaba en la lucha cuerpo a cuerpo, empezó a lanzarse los misiles para eliminar el punto débil del virus que había identificado. Entonces, lograron controlar en el plazo de 2 semanas, eso está pensado, como te dicen cuánto tiempo dura la enfermedad, y lograron ganar la batalla y desaparece todo. Trabajó primero la defensa celular, luego vino la humoral a respaldar, eliminaron el virus. Ahora, el virus se esconde, ¿no? Se esconde en los ganglios raquídeos y por eso queda la respuesta. Pero desaparece la varicela. Y no vuelve a la varicela, porque las células se quedan con memoria. Cuando vuelven a encontrar a alguien con varicela, y tú cachoso te acercas a echar el cachete, un besito al niño con varicela, el virus se repite otra vez. Y las células de la defensa humoral, ¡pim, pim, pim! Listo. Le matan al toque los misiles y no dejan que haya inflamación. No hay fiebre, no hay malestar general, no hay. Eso pasa con paperas, eso pasa con varias de las enfermedades que conocemos como transmisibles, ¿no? La defensa trabaja de esa manera. De hecho, la forma en la que se generan las vacunas, ¿no?, es exponer al cuerpo a un pedacito de esa bacteria o de ese virus para generar una respuesta pequeñita, pero garantizar la memoria. Por eso cuando vemos una cantidad grande de virus, se quiere dar una respuesta grande y no da. Por eso la gente que es vacunada contra la varicela, ve la varicela, como ya conoció un pedacito que no generó molestias, más que una marquita, ¿no?, y no hace la enfermedad. Ese es el principio de una vacuna. Para que haya una respuesta inmune, hay una unión estrecha entre el antígeno, ese agente extraño, esa macromolécula extraña, con el anticuerpo, ¿no?, para neutralizarlo. Neutralizar ese antígeno y de esa manera
desaparecer. ¿Qué características tiene la respuesta inmunitaria? Y esto es importante. Primero, que es específica. O sea, cada respuesta va contra un agente puntual. Es rápida. De hecho, hay una respuesta primaria. Por ejemplo, cuando uno entra en contacto en invierno con el virus de la influenza y te da el resfrío, el primer resfrío que le da a uno es la base, ¿no? Fiebre, mensaje de estornudos, mocos, en la cama, tumbado con dolor de huesos gritando. Pero si uno se encuentra a los 2 meses con el mismo virus, un poco de moco y estornudo nada más, ¿no? Porque ya lo conocemos un poco, entonces podemos defendernos, ¿no? Pero como este virus cambia todos los años, no puede dar el virus el próximo año nuevamente, cambia un pedacito del virus porque muta. Por eso a la gente, a los niñitos los vacunan todos los años contra la influenza, porque el virus cambia todos los años, hay un patrón anual de variación. Pero la velocidad cambia de respuesta en la primera, en la segunda, en la tercera exposición. Es mucho más violenta en la primera y en la segunda suele ser más lenta y con menos molestia, ¿no? Es espontánea, yo no puedo evitar que pase. Si hay un antígeno, el anticuerpo va a ir, ¿no? Y hay una reversibilidad, ¿no? No puede estar siempre esa actuación ahí. De hecho, hay otros agentes que coadyuvan, ¿no? Por ejemplo, usted conoce un poco de bioquímica, los tipos de enlaces, la temperatura, ¿no? De hecho, la temperatura que el cuerpo genera cuando hay un agente agresor es elevada, ¿no? Se va con la temperatura. Porque muchos agentes agresores no actúan bien a más de 37 grados centígrados. 39-40 de fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre es una forma en la que el cuerpo intenta defenderse de un agente biológico. Por eso cuando alguien tiene fiebre, yo pienso, tiene una infección, o de virus, o de hongo, o de bacteria, tiene infección, porque el cuerpo está defendiéndose generando fiebre. Hay 2 tipos de inmunidad, una que se llama innata y otra que se llama adquirida o adaptativa. La innata, como su nombre dice, es con la que nacemos. Todo canal de parto, innata nada más. ¿Qué características tiene la inmunidad innata? Que no es específica, o sea, es como muy celular, no va y mata todo por igual. Es extraño, ¡pum! Es raro, ¡pum! O sea, ataca a todos. Segundo, que no pierde tiempo en respuestas lentas, ¿no? Se va con todo el guamo. Dice que la respuesta máxima es inmediata. Aquí es muy inmediata por células, pero también aparecen componentes humorales, ¿no? O sea, la respuesta específica. Esta usualmente no deja memoria, va, mata y se olvida de lo que hizo, ¿no? Y todas las formas de vida tienen ese tipo de inmunidad. En cambio, esta sí es específica, ¿no? Se hace una respuesta para cada agente, para la tuberculosis, para la papera, para la varicela, para cada una de ellas. Por lo tanto, no puede haber una respuesta explosiva muy rápida. Tiene que generarse un misil o un insulto específico y eso demora un poco, ¿no? Entonces, hay una demora entre la exposición y la respuesta máxima. También participan células y componentes humorales, pero los componentes humorales son los que definen. Aquí sí queda memoria. Una vez que maté al bicho ese, ya voy a acordar toda la vida cómo matarlo. Y esto solo le pertenece a los mandibulados, ¿no? A los vertebrados que tenemos mandíbula. O sea, los más evolucionados tenemos inmunidad adquirida. Ya dijimos que es memoria inmunológica y eso sirve básicamente para la generación de vacunas, ¿no? Eso lo van a ver en fisiología del sistema inmunitario, es muy chévere. Es muy chévere porque no solamente van a ver cómo nos defendemos con agentes extraños, ahí van a ver, por ejemplo, cómo se responde a un trasplante de órganos, o cómo funcionan las enfermedades estas que no reconocemos, ¿no? Ciertos tipos de infertilidad, ciertas enfermedades reumatológicas como la artritis, la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico, fallas renales, las neuropatías, en fin, es muy chévere la inmunidad. Estos linfocitos, que son nuestros guerreros, tienen sus cuarteles. Esos cuarteles se llaman órganos linfáticos. Los órganos linfáticos son de 2 tipos. Hay órganos linfáticos que se conocen como primarios. De hecho, se llaman primarios porque ahí se fabrican los linfocitos, pues son primarios. Y luego de que se fabrican ahí, en el timo y en la médula ósea los B y en el timo los T, ellos van a ocupar
los cuarteles, que son los órganos secundarios, que son todos los que vimos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, el componente sistémico, los ganglios, el vaso, y en las mucosas, ¿no? Por debajo de las mucosas vamos a encontrar acúmulos linfoides en el tracto respiratorio, el tracto digestivo, en el tracto genitourinario, ¿no? Entonces, órganos primarios y órganos secundarios. ¿Cómo se organizan los linfocitos? Los linfocitos se juntan para constituir tejido linfático. ¿Qué es el tejido linfático? Es una mancha de linfocitos, ¿no? Entonces, cuando yo veo un montón de linfocitos, es un tejido linfático. Ese tejido puede ser laxo o difuso, cuando los linfocitos están algo separados unos de otros y entre ellos hay matriz, ¿no? Ahí los linfocitos conviven con, suelen ser linfocitos T, conviven con macrófagos, con células plasmáticas, con células dendríticas. Eso pasa mucho en los acúmulos linfoides de las mucosas. Ahí encuentro yo tejido laxo o difuso. Por ejemplo, miren acá, cada punto morado es un linfocito. Y acá arriba en el cuadrado rojo yo veo linfocitos distantes, ¿no? Eso es un tejido linfático difuso o laxo. Y yo puedo animarme a decir que estos linfocitos de acá son linfocitos T. Los T se mantienen lejos unos de otros porque todos son guerreros, luchadores y pueden pegarse entre ellos y mejor se mantienen alejados, ¿no? En otras circunstancias yo voy a ver seguramente los linfocitos muy pegados unos a otros y ahí se dice que el tejido linfático es denso. Cuando yo veo tejido linfático denso, probablemente también sean linfocitos T, pero ahí están asociados, están más solos, ya no están tan asociados a macrófagos, son ellos más algunas células dendríticas probablemente. Yo voy a ver tejido denso, ya no tanto en las mucosas, sino en los ganglios linfáticos, en el vaso, ¿no? Por ejemplo, miren esta imagen. Cada puntito es un linfocito. Hay un montón de puntitos ahí. El denso es ese de acá. Todo esto de acá. Estas dos bolas que ven acá, ven dos bolas, ¿no es cierto? Son estructuras esféricas. ¿Llegan a verlas? Claro. Ya. Esa es la tercera forma de la organización de los linfocitos. O sea, si ven esta imagen, yo veo linfocitos muy apretados. Aquí, aquí. Pero aquí veo linfocitos también, pero en unas formas medias esféricas, ¿no? Ya, eso es la tercera forma. Ya no es laxo, ya no es denso, sino es nodular. Y cuando veo linfocitos de forma nodular, esos son B. O sea, los laxos y los densos son T, pero los nodulares son B. Acompañados de macrófagos, también células reticulares, y forman lo que se conoce como nódulos linfáticos o nódulos linfoides. Es lo mismo. Acá en esta imagen hay dos. Y es más, a veces los linfocitos B están en una mancha pequeñita, son puros, todos son del mismo color, o sea, tienen un mismo color del núcleo, mismo tamaño del citoplasma y están ahí tranquilos, viviendo la vida, ¿no? Pero a veces se ven como acá, más grandes y con un centro un poco más blanco. No sé si se llega a ver eso. O sea, es un nódulo. El nódulo es todo esto, miren, todo esto. Pero el centro está más clarito. ¿Se dan cuenta? Cuando el centro está más clarito y el nódulo crece, se dice que ese nódulo está activo. Y acá hay una explosión clonal. Es decir, que en ese espacio había un linfocito que tenía en su memoria cómo matar, por ejemplo, a virus de la influenza. Y el paciente, la persona agarró, aspiró virus de la influenza. Entonces ese virus pasó por el cuerpo y ese linfocito viene con unos desgraciado. Entonces debo matar, y empezó a fabricar anticuerpos. Pero yo solo no puedo. Y se produce una explosión clonal. Se separan. Se separan linfocitos y todos con la misma memoria empiezan a producir el anticuerpo contra ese virus. Y ese nódulo se hace enorme. Es un nódulo activo, se dice. Cuando uno ve cortes histológicos, puede ver nódulos apagados o puede ver nódulos activos, como en este ejemplo. Bueno, ya dijimos que las células protagónicas de la defensa son los linfocitos. Los T
participan más en la respuesta celular, y los B son los que fabrican los anticuerpos, o sea, la respuesta humoral. Pero hay otras células que participan, ¿no? Por ejemplo, acá están los linfocitos, ya los conocemos. Pero también hay otras células que son ambientadoras. Quiere decir que generan un ambiente molecular para que el linfocito esté tranquilo y cómodo, ¿no? Acá tenemos los fibroblastoides, que están en la médula ósea, y las células reticulares epiteliales, que están en el pino. Son las células que generan unas condiciones adecuadas para que el linfocito adquiera las capacidades para poder defendernos, ¿no? Son como como su nombre lo dice, células ambientadoras, no de ambiente, ambientadoras, ¿no? ¿Qué más? Otras que también defienden, que son más primitivas probablemente, ¿no? Por ejemplo, tenemos al macrófago, que ya hemos visto, el macrófago viene algo raro, se lo come, ¿no? Lo destroza. También los defiende de esa forma. Las células reticulares dendríticas, que están acompañando a los linfocitos T en el tejido laxo, sobre todo, pero también en el tejido denso. Las células interdigitantes y las células de Langerhans, que también son células que presentan, todas esas también sirven para presentar antígenos. Ay, ¿qué es presentar un antígeno? Es que el linfocito acuérdense que dijimos que actúa contra una macromolécula exógena, no contra toda la bacteria, ¿no es cierto? Pero cuando entra toda la bacteria, como yo les pongo al linfocito un pedacito, ¿no? Para que lo destruya. Porque hay células que se encargan de hacer el trabajo ese. ¿Cómo es esto? Viene un macrófago, por ejemplo, encuentra una bacteria, se la come, la destroza con su lisosoma, y luego agarra los pedacitos de la bacteria y los pone en su membrana. Para que venga el linfocito y diga, son pedacitos muy extraños, y empieza a generar los anticuerpos. Esa célula que hizo ese destrozo y los expuso se llama célula presentadora de antígenos. Y muchas células del cuerpo tienen esa característica. Todas pertenecen al sistema mononuclear fagocítico. Tiene mucho que ver. El macrófago, el monocito, la célula del Langerhans, el macrófago alveolar, la célula de Pfeiffer en el hígado. Todas esas células son presentadoras de antígenos y sirven para coadyuvar al linfocito y exponerle pedacitos, ¿no? Son accesorias. Bueno, efectoras, o sea, que esa es la chamba, ya dijimos macrófagos también, linfocitos citotóxicos, natural killers, que son un tipo de linfocitos, todas esas cosas son pensadores cuerpo a cuerpo, defensa celular. El neutrófilo también es un tipo de defensa celular. ¿Se acuerdan que el neutrófilo cuando vio una bacteria se la comía, se pelea, al final se moría? Con todas las bacterias buenas adentro. Es una célula de defensa celular. Y las células cebadas. Ya dije, la inmunidad celular es una lucha cuerpo a cuerpo. Va y se me echan de frente, ¿no? Es muy efectiva. ¿Para quién sirve mucho la inmunidad celular? Para destruir células cancerosas. O sea, si una célula no se mutó, una célula de defensa celular. Cuando hay una célula infestada por un virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, funciona muy bien la celular. Cuando hay una célula trasplantada, esa sangre no es mía, hay que destruir esa sangre. Ese riñón no es mío, hay que destruir ese riñón. Funciona muy bien la respuesta celular. Es aparatosa además. Ustedes saben que un rechazo a un órgano trasplantado es aparatoso. El paciente entre shock, fiebre, se muere, ¿no? En cambio, la defensa humoral es racional, es pensada, en la cabina se mandan los misiles de lejos o los insultos, como quieran ustedes, ¿no? Y produce anticuerpos que son molecularmente de 5 tipos, ¿no? Esto es bioquímica. Así que se van a divertir cuando vean bioquímica de los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas molecularmente son inmunoglobulinas. Son globulinas, no para la inmunidad. La G, la A, la M, la D y la E. Cada una tiene una concentración diferente, tiene un tiempo de acción diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan del COVID? El COVID, dice el diagnóstico, al comienzo era un diagnóstico así raro, no teníamos como, pero luego empezamos a identificar exactamente el anticuerpo que habíamos producido para defendernos contra el anticuerpo contra el virus del virus. Perfecto, ya lo conocíamos. Pero veíamos anticuerpos y los veíamos en IgG y IgM. ¿Se acuerdan? IgM y IgG. IgM es inmunoglobulina M, el IgG es inmunoglobulina G. En la defensa,
está para ser IgM probablemente. Es buena, es dirigida, pero es como que menos específica que IgG. En cambio IgG es como que ya perfeccioné la molécula y esa ya sí va a ir a destruir. Esa demora un par de días más en aparecer. Por lo tanto, cuando yo hago un diagnóstico de una enfermedad por el anticuerpo que se produce, ¿qué pasa si la carga de IgM es alta? ¿Qué puedo pensar de la enfermedad? Que es reciente, porque el cuerpo recién está produciendo una forma primaria, primitiva de anticuerpo, por eso tiene días, un día, 2 días, recién se ha contagiado. Pero si encuentro IgG e IgM, las dos juntas en cantidades semejantes, puedo decir que tiene un tipo de enfermedad intermedio, ¿no? Que ya está dejando de tener IgM para aparecer las IgG, que son las definitivas. Y si solo encuentro IgG, significa que esa enfermedad ya tiene un anticuerpo específico, por lo tanto tiene más días de evolución y ya estoy intentando controlarlo, ¿no? Entonces, es la importancia de saber estas características de los diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿no? De hecho, siempre hacemos preguntas capciosas en el examen. La inmunoglobulina más abundante, ¿cuál es? Hay una que es más abundante en plasma, esa es la IgG, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad la que es más abundante en términos generales es la IgA, porque la IgA es una inmunoglobulina que se eyecta al exterior. La IgA está en la saliva, por ejemplo. La IgA está en las lágrimas, en el flujo vaginal, está en el semen, ¿no? Ahí tenemos también inmunoglobulina. Está en los fluidos del cuerpo, en el jugo gástrico, hay IgA, porque ahí tenemos contacto con agentes extraños, con cosas, ¿no? Y es como que lavan con insecticida, o sea, con inmunoglobulina, para defender. La IgD suele incrementarse cuando hay respuestas alérgicas. Cuando un alergeno entra, se produce IgE elevada, ¿no? Y ahí de la IgD, ha venido los tres. Hablemos un poco de los órganos linfóides. Comencemos por el timo. ¿Alguien ha visto un timo alguna vez? ¿Ah? Bueno, a ver. Porque el timo es un órgano que, si bien es cierto, proporcionalmente es grande cuando uno es un feto y podría disecarse en un feto y encontrarse en órgano. Cuando nacemos y crecemos, el timo se pierde en la grasa que se encuentra en la parte anterior del cuello y del mediastino, se diluye con el tejido adiposo, existe tejido tímico, pero no como un órgano, y sigue pesando poquito. Por lo tanto, cuando era un bebé, uno pesaba 3 kilos y tenía un timo de 10 gramos. Cuando uno es adulto, tiene un timo de 40 gramos, pero pesa 70 kilos. Entonces se diluye totalmente el órgano y no se identifica. Es un órgano macizo, por lo tanto, tiene un estroma y un parénquima. Pregunta, ¿qué es estroma? ¿Qué es parénquima? Vamos a recordar una cosa muy básica. Vamos a decirlo mucho durante este curso. El estroma sería como el sostén y el parénquima sería como la parte internal del órgano. Ajá. Claro, todo lo que tiene que ver con la organización, estructuración, distribución del órgano lo da el estroma. Y básicamente suele ser tejido conjuntivo, denso, laxo y algo de matriz. En cambio, el parénquima es la célula que cumple la función para la que está hecha el órgano. Acá, por ejemplo, el estroma es una cápsula que envía tabiques al interior del órgano. Además hay células reticulares epiteliales. ¿Qué hacen estas células? Las acabamos de mencionar hace un rato. No son de ambiente, sino son ambientadoras. Son las que le dan al clima del timo las características para que puedan evolucionar los linfocitos. Hay macrófagos e interdigitantes. Y en el parénquima, ¿qué voy a encontrar en el parénquima? De hecho, el timo tiene dos regiones. Una región periférica, que se llama corteza del timo, y una región central, que se llama médula del timo. Voy a encontrar linfocitos en diferentes estadios de maduración. Y los linfocitos maduran desde la corteza hacia el centro, hacia la médula. O sea, el que esté más pegado a la corteza es más chibolo. El que está más al centro es más recio, ¿no? Ya más maduro. En la corteza voy a encontrar linfocitos en diferentes estadios de maduración con sus células reticulares ambientadoras de cuatro tipos. Las células reticulares ambientadoras tipo 1, tipo
3 y tipo 4. En la corteza. La 1, la 2, la 3 y 4. En cambio, en la médula, yo ya voy a encontrar linfocitos maduros, pocos realmente, pero ya maduros, y voy a encontrar también células reticulares epiteliales, pero ya los tipos 5 y los tipos 6. O sea, hay 6 tipos diferentes de células reticulares, de la 1 a la 4 en la corteza, la 5 y la 6 en la médula. ¿Ok? De hecho, además, en la médula voy a encontrar unas estructuras arremolinadas de color eosinófilo, algo transparentonas, que se conocen con el nombre de corpúsculos tímicos de Hassall o corpúsculos de Hassall. ¿Sabe usted qué significa patognomónico? ¿Qué? Esa palabra, patognomónico. Patognomónico. ¿Has escuchado? Patognomónico y patógeno. Es exclusivo. O sea, cuando uno dice es patognomónico de la varicela, la presencia de una vesícula en forma de ojo de pescado, significa que no hay ninguna otra enfermedad que tenga eso. Por lo tanto, si yo veo una vesícula en forma de ojo de pescado, me tiro al pozo, eso es varicela. Es patognomónico. Entonces, cuando yo veo un tejido que tiene un corpúsculo de Hassall, yo me tiro de cabeza y sostimo. Porque ningún otro tejido tiene corpúsculo de Hassall. Es patognomónico del tejido típico. Entonces, miren, patognomónico. Acá tenemos un gráfico del timo. Arriba está la corteza, esa es la corteza, que envía, es un tabique, otro tabique. Esta zona de acá para allá es la, perdón, eso es la cápsula son los tabiques. Esta es la corteza y esta es la médula. Yo acá arriba tengo linfocitos inmaduros y tengo células ambientadoras, reticulares epiteliales, 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? También tengo vasos sanguíneos. Y aquí aparece un fenómeno interesante en la corteza del timo, que se llama barrera hematotípica. Barrera hematotípica. Barrera hematotípica. Esta no vamos a explicar de qué se trata eso. Y luego tenemos la médula. En la médula yo encuentro linfocitos maduros, las reticulares epiteliales 5 y 6, y estos espirales de acá, que son los corpúsculos de Hassall. Lo mismo, pero miren, arriba está la cápsula, arriba. Luego yo tengo esta zona de mayor densidad, que es corteza, ¿no? Se ven mucho más densos los linfocitos. Y esta zona central, que es médula. Y esto rosado acá, ¿qué es? Corpúsculo de Hassall, del pozo, eso es timo. Nadie más tiene esos remolinos transparentes. Nadie más. O sea, no lo vas a encontrar. Miren, qué bonito se ve estos corpúsculos de Hassall. ¿No? Miren, el timo tiene origen endodérmico de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Ahí vienen las bolsas reticulares epiteliales, del mesodermo, la cápsula y los tabiques. Y los linfocitos vienen del tejido hematopoyético. Chévere. Cuando tenemos 0 años, pesa 15 gramos. Yo dije 10 hace rato, de 12 a 15 es la verdad. En la pubertad llega el tamaño más grande del linfocito. Y masa, porque no vamos a ver de 30 a 40 gramos. Pero el puber ya pesa 50 kilos. Acá pesabas 3 kilos. Esto ya no se encuentra, difícil. Y cuando somos viejitos, el timo involuciona y pesa otra vez 10 a 15 gramos. No lo encontramos. Hay hormonas que activan el timo, que estimulan el timo, ¿no? Las hormonas sexuales, por eso crece en la pubertad. La hormona del crecimiento, por eso crece en la pubertad. Y bueno, los glucocorticoides y la adenocorticotrofina también favorecen el desarrollo del timo. Y bueno, ¿qué es la barrera hematotípica? ¿Alguien tiene una idea de qué es la barrera hematotípica? Pasa lo siguiente. Yo, en mi tejido hematopoyético, fabriqué unos linfocitos y pum, los deposité en el timo para que maduren, ¿no? Tiene que pasar algún periodo de tiempo para que ese linfocito inmaduro que está en la corteza adquiera características, se entrene, se haga guerrero y pase a la médula y pase luego a la sangre y se ubique en un órgano linfático secundario, ¿no?
Por lo tanto, en ese periodo de maduración, yo tengo que proteger a mi linfocito. No lo puedo exponer a qué? A antígenos. No puedo exponer a antígenos porque lo voy a activar. Y como este es un adolescente loco, va a volverse a escribir un antígeno y decir, ¡ah, no, va a tener una crisis en el físico! Tiene que estar maduro para recién salir y decir, no, no, voy a matar con chupones, con chupo de pala, o sea, tiene que haberse entrenado. Por lo tanto, la sangre que tiene antígenos potenciales, porque la sangre recorre el cuerpo, se mete cochinadas a la sangre, en fin, cuando llega el timo, no puede exponerse tal cual a la corteza, porque la corteza está en los linfocitos verdes, maduros, esos que se excitan por cualquier cosa. Entonces, para no exponerse la sangre a los linfocitos de la corteza, los vasos sanguíneos de la corteza del timo están recontraforrados. Ese forro que tienen los arteriolas, los capilares de los vasos sanguíneos de la corteza del timo se llaman barrera hematotípica. ¿Cómo es ese forro? ¿Cómo es esa barrera? Primero, el endotelio de esa célula, que sabe lo que es el endotelio, es continuo, con muchas células oclúgenes. O sea, están pegadísimas las células unas a otras. Por debajo tienen una lámina basal más gruesa que el resto del cuerpo, es una lámina basal gorda. Además, tienen pericitos. ¿Cuál es un pericito? Como unas células, ¿no?, que tienen capacidad mioepitelial. Encima hay un espacio pericapilar con macrófagos, es decir, por fuera de eso hay macrófagos chiqueando que no se haga nada, se lo comen, para que no se excite el linfocito. Y las células epiteliales, estas dendríticas epiteliales tipo 1, con su lámina basal, envuelven esa zona. O sea, está recontraforrado, miren acá cómo se ve la imagen, está recontraforrado el capilar de la corteza del timo, formando una barrera, la hematotímica, para evitar respuestas inmunológicas anormales. Ese concepto es bueno que lo mantengan presente. Miren acá, corteza, médula, corpúsculo de Casal, vaso sanguíneo, pero miren, el vaso sanguíneo y la médula no pasa nada. Pero el vaso sanguíneo y la corteza está recontraforrado. ¿Por qué? Porque hay una barrera hematotímica formada por endotelio, con muchas otras ocludes, lámina basal gorda, macrófagos, pericitos, el espacio cercano, y además las reticulares tipo 1, que recontraforran. Todo eso evita que las macromoléculas exógenas potenciales sean expuestas a los linfocitos que son fáciles de excitar, son como los adolescentes, ¿no? Ven y se emocionan, ¿no? El camino más maduro de la piensa, ¿no?, y recién. ¿Qué pasa después del timo? Pues el timo fabrica linfocitos T, pero no pueden quedarse bien en el timo. El timo abastece otras zonas de linfocitos T. ¿Qué zonas? Abastece todas las placas mucosas formando que tienen tejido laxo y tejido denso. Todas tienen linfocitos T. En el vaso y en el ganglio pueden encontrar linfocitos T. Se llaman zonas timodependientes, ¿no? Las zonas paracorticales del ganglio, las vainas linfáticas preanteriores del vaso, el tejido linfático laxo, incluso el denso, en los nódulos linfáticos. Fuera de los nódulos linfáticos, o sea, no del nódulo, fuera del nódulo linfático. Bueno, son factores humorales que favorecen el desarrollo de los linfocitos, ¿no? La timosina, la timopoietina, la timulina, el factor químico humoral, son moléculas que son producidas por las células ambientadoras para que los linfocitos adquieran sus características de guerreros, ¿no? Dice que la síntesis de anticuerpos se inicia algunos días después del nacimiento. Hasta entonces el organismo reconoce como propias todas las sustancias presentes en su medio interno. O sea, nos toca un poco de tiempo adaptarnos, ¿no?, que aparezca la memoria adaptativa. Bueno, y ya dijimos en algún momento, mencionamos esto cuando comenzamos la clase, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para entender esto, ¿no? Segundo órgano linfático, este es un órgano linfático secundario, el ganglio linfático. A todos nos ha pasado que alguna vez hemos tenido una bolita bajo la garganta o en la axila, porque podemos tener un granito por acá, o una bola picada, o nos salido de la sangre inflamada, y se altera o crece una bolita, ¿no?, un frijolito, se llama ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son órganos macizos, de la forma de un frijol, pueden medir medio centímetro y están distribuidos a lo largo de las cadenas linfáticas. Lo que hace el ganglio linfático es revisar la linfa. La linfa pasa por el ganglio y el ganglio la chequea. Porque la linfa puede ir, ¿qué cosa? Agentes extraños, anticuerpos, por ejemplo, ¿no?
tiene un estroma y un parénquima. El estroma está formado por una cápsula que también envía trabéculas, tejido reticular, que es colágeno tipo 3 básicamente, y células dendríticas, interdigitantes, macrófagos y fibroblastos. Todo eso es matriz, ¿no? Y en su parénquima yo voy a encontrar dos regiones, una región hasta tres: la corteza, la paracorteza y la médula, ¿no? En la corteza, nódulos linfáticos. ¿Qué es un nódulo linfático? El linfocito B, ¿no es cierto? En la paracorteza voy a encontrar linfocitos T. Y en la médula voy a encontrar, bueno, pues cordones medulares y senos medulares, tejido básicamente linfa, ¿no? Linfa. Ahora mira, en la corteza dice que existen nódulos linfáticos, pero también hay un seno linfático subcapsular y senos linfáticos peritraveculares. Ya estoy hablando de mano. Veamos la imagen. Miren, el ganglio tiene una forma peculiar de circulación. Todos los órganos que ven ustedes tienen un ilio, ¿no es cierto? El ilio está ahí a la derecha, ese es el ilio, ¿no? A la derecha, acá. En el ilio está la arteria que entra y la vena que sale, ¿no? Pero en el caso del ganglio, que filtra la linfa no entra por el ilio. La linfa entra por la corteza, por la cápsula. Acá están los vasos linfáticos, llegando al ganglio. ¿Se dan cuenta? Y es más, tienen válvulas como las venas. ¿Se acuerdan los ganglios? Los vasos linfáticos tienen... ¿Por qué? Porque si entra la linfa acá, ya no va a regresar. Entra, se filtra y sale limpia. Por lo tanto, no debe regresar. Por debajo de la cápsula, yo tengo unas dilataciones en los vasos linfáticos, que se llaman senos linfáticos subcapsulares. Por debajo de la cápsula, subcapsulares. Estas de acá, las amarillas, son las trabéculas, ¿no? Si se dan cuenta, este seno subcapsular también envuelve la trabécula. Se llama seno linfático peritrabecular. Peritrabecular. ¿Para qué esta distribución? Cuando viene la linfa, potencialmente cochina, llega y se exponen los senos. ¿A quién? ¿Qué hay acá? En la corteza. Un nódulo linfático. O sea, se exponen los linfocitos B. Para que los linfocitos B vean la linfa y digan, no conozco a nadie, pasa. Listo, perfecto. Pasa a esta zona de acá. ¿Esta zona de acá qué es? La paracorteza. ¿Qué hay en la paracorteza? Es zona timodependiente. Hay linfocitos T. Entonces pasó los B, luego pasan los T, que se mechan, se encuentran algo ahí, y si no pasa nada, la zona medular, y se va la linfa limpiecita a seguir su camino y fusionarse con la sangre venosa. ¿Listo? El tránsito es inverso. Entran por la corteza, acá están los nódulos en la zona cortical, linfocitos T en la paracorteza y los senos, los cordones en el centro de la médula. ¿Qué es eso? Cápsula, seno linfático subcapsular, trabécula, seno linfático peritrabecular, nódulo linfoide, nódulo linfoide. Corteza de un ganglio linfático, ¿no? Pichanda. ¿Qué es esto? O sea, se puede dar cuenta que hay un seno, ¿no? Pero no quería que vean eso. ¿Qué es esto? El tejido linfático nodular, ¿no? Es un nódulo, de lejos se ve clarísimo, es un nódulo. Pero ¿qué tiene ese nódulo? Estas células son más negritas y estas células de acá son más claritas. Es un nódulo activo. Está produciendo anticuerpos en ese momento. Por eso ha aumentado su tamaño y estas de acá se han reproducido, se han activado para producir el anticuerpo específico, ¿no? Contra un antígeno que probablemente han identificado en ese ganglio. Cuando se activan muchos nódulos, el ganglio, ¿qué pasa con el ganglio? Aumenta de tamaño. E incluso se pone caliente, e incluso duele cuando lo tocas, ¿no? Si les ha pasado, bueno, a todos nos ha pasado, la muela picada produce un ganglio, una otitis ha producido un ganglio, ¿no? También les puede haber pasado una uretritis, produce ganglios, ¿no? Un pelito, un forúnculo, un pelito infectado, un folículo piloso infectado, produce ganglios, ¿no?
Esta es la zona medular del ganglio. ¿Qué hace el ganglio? Filtra la linfa, puede producirse respuestas inmunológicas en el ganglio y permite que los linfocitos recirculen, se movilicen, ¿no? Finalmente, hablaremos del vaso. El vaso es un órgano del tamaño de un puño, ubicado en la región del hipocondrio izquierdo, retroperitoneal, de color rojo vinoso, y pertenece a estos órganos que estamos viendo ahora, linfáticos secundarios. Es un órgano macizo. A mí mi profesora de histología me decía, si lo ves en el microscopio y no sabes qué es, di que es vaso, es probable que achuntes. Porque en realidad histológicamente es muy complejo. Tiene un estroma y tiene un parénquima. En el estroma tiene una cápsula de tejido denso irregular, algunas fibras musculares lisas, cubiertas de mesotelio. Esto es interesante. El vaso tiene músculo afuera. De hecho, ¿para qué sirve el vaso? Lo que hace el ganglio con la linfa lo hace el vaso con la sangre. O sea, filtra la sangre. Pero en algunas especies también es una reserva de sangre. ¿Por qué creen que al caballo de carrera se le llama pura sangre? Porque tiene una reserva de sangre en el vaso, con una capa redonda de músculo alrededor. Cuando el caballo de carrera empieza a correr y pone turbo, lo que hace es contraer el músculo liso de la cápsula del vaso e inyecta una cantidad de glóbulos rojos a la circulación para tener más oxígeno para que el músculo responda en la carrera. Por eso nos pasa a algunos que corremos. Digo, salimos a correr en la mañana, primer kilómetro, segundo kilómetro y luego el duele, ¿no? Claro, porque se contrae nuestro vasito chiquito, ¿no? El músculo liso contraído mucho tiempo duele. ¿Qué sientes? ¿Cuánto corriste? 600 metros. Bueno, esa es la cápsula del vaso y esa es la explicación del dolor que tenemos cuando corremos, ¿no? por el vaso. Tiene trabéculas, una red del colágeno 3 y células detríticas, intergitantes, ¿no? Genera un ambiente para que vivan bien las células de alrededor. Y aquí viene lo mañoso, el parénquima del vaso. El parénquima del vaso se define con dos tipos de pulpa. Pulpa, así como la pulpa de mango, la pulpa de papaya, pulpa. Pulpa roja y pulpa blanca. Pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa blanca se llama blanca no porque se vea blanca, al contrario, se ve morada, como la carrera con la cantidad de los ciclos, pero es blanca porque está formada por linfocitos. Es un glóbulo blanco. Entonces, pulpa blanca y linfocitos. Y la pulpa roja se llama roja porque es glóbulos rojos, eritrocitos. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo es el parénquima del vaso? Pulpa blanca, pulpa roja. Pulpa blanca, glóbulos blancos. ¿Y dónde encuentro glóbulos blancos? En dos sitios. Alrededor de las arterias del vaso y en los nódulos linfáticos. Por lo tanto, ¿qué es la pulpa blanca? Tejido linfático periarterial, tejido linfático periarterial o vaina linfática periarterial, lo mismo, vaina linfática periarterial y nódulos linfáticos. Eso es pulpa blanca. Todo el resto, que se llaman cordones esplénicos y senos venosos, es pulpa roja. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, este es el vaso, una arteria que entra, acá está la arteria. ¿Qué es esto que está alrededor de la arteria? Vaina linfática periarterial. Eso es pulpa blanca. ¿Qué es esta bola que está acá? Un nódulo linfático. ¿Eso es qué? Pulpa blanca. Todo lo que está por fuera, ¿qué es? Pulpa roja. Listo, es vaso. ¿Cómo se ve eso? Así se ve. Sí, qué horrible. No comprendo. Pero si lo ven con paciencia, se van a dar cuenta que esa es una bola. Si es una bola, es un nódulo linfoide. Y si es un nódulo linfoide, es pulpa blanca. Ahora, si ustedes... Bueno, esto es vaina linfática periarterial, pero no se llega a ver bien la arteria. Creo que por eso mi profesora decía, si no sabes qué es, di que es vaso. Me gusta esa anatomía, no van a ver con Carlos. Acá hay una imagen. La roja es la arteria, todo lo que es pulpa blanca, la vaina linfática periarterial y por acá el nódulo linfoide, arriba hay otro nódulo.
Y todo lo azul es pulpa roja. Acá para que vean, ¿qué es esto? A ver. ¿Esto qué es? ¿De qué? ¿Es de qué? Es el músculo liso de la cápsula. ¿Músculo liso? A ver. El rojo, blanco. ¿Qué es rojo que es blanco? El es clarito. A ver. No, el de blanquito es blanca, es roja. Este es la pichata que... Hay un nódulo ahí. Ahora, yo voy a preguntar acá. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es una arteria. ¿Por qué es una arteria? El lumen. ¿Ah? Tiene el lumen y es redondo, ¿no? Y tiene endotelio, que es una arteria. ¿Qué hay alrededor de una arteria? Periarterial. ¿Qué es eso? Pulpa blanca. Y es más, acá todavía qué hay? Un nódulo. Pulpa blanca. Blanca. Todo esto de acá, pulpa roja. ¿Se dan cuenta? O sea, casa de libro, porque han agarrado una arteria justo y se ve toda la vaina periarterial, un nódulo activo y luego se pulpa roja. No está fea la histología. ¿No? Ahora, si lo ven más lejos, se ve mucho más claro. De cerca es como más difícil de lejos, se ve claro las arterias, se ve el nódulo grandote, la vaina enferma periarterial, se ve clarito, pulpa blanca abajo y todo el costado pulpa roja. Miren qué chévere se ve arriba, a la derecha, la cápsula de músculo liso. Por eso duele, ¿no? Acá se ve un nodulón, ¿no es cierto? Es enorme. Y además está activo, el centro está clarito. Eso es pulpa blanca. ¿Y esto de acá afuera qué es? Roja. Cada puntito es un linfocito, es un núcleo linfocito. Esto es una atención a las fibras reticulares, ¿no? Y acá se ve un nódulo, cápsula ya, a la derecha, perdón. ¿Para qué sirve el vaso? Ya defensa, dijimos, filtra la sangre. Ahí se pueden dar respuestas inmunes, como se pudo ver acá. Acá está activo el nódulo y una respuesta inmune. Pero también participa en el fenómeno de la hemocateresis. ¿Se acuerdan qué es hemocateresis? Es cuando reciclamos la hemoglobina, básicamente, ¿no? El glóbulo rojo. Un glóbulo rojo viejito, feo, deforme, lo matamos y usamos lo que tiene adentro para seguir produciendo nuevos glóbulos rojos, que ahí participa el vaso. El vaso reconoce los glóbulos rojos viejos, feos y deformes y los elimina. Y pone a disposición del organismo la materia prima. Y finalmente, también sirve como un pequeño depósito de sangre. Por eso lo suele cuando corre. Pues sacamos el pedazo. ¿Alguna pregunta? Chicos, se dan cuenta cada vez es un poco más difícil para el profe explicar la clase, porque los temas es algo más complejos. Y esto es chichanga comparado a lo que tienen que saber de fisiología de esto, ¿no? Entonces, es bueno que conozcamos las células, las revisemos, vean cómo funcionan, dónde se ubican, porque cuando hagan fisio de esto, sí, ahí recién van a explicarse de verdad. Y cuando hagan fisiopatio de esto, ahí sí probablemente jalen muchos.